Bienvenidos a Economía y Finanzas, con Daniela y Bruno. Buenas noches, bienvenido nuevamente a este espacio de Economía y Finanzas con Daniela y Bruno, en donde tocaremos y trataremos temas sobre economía y finanzas de una manera muy sencilla, práctica y dinámica para ustedes. Con Daniela Magarazzi, economista y asesora financiera de negocios y emprendimientos. Aquí, buenas noches, Daniela. Y quien Hola les Bruno. habla, Bruno Bellido Nicama, economista especialista en los mercados financieros. Hoy vamos a tocar un tema, creo, muy importante, que es el ahorro. Así que vamos a empezar con la siguiente pregunta y cuestionamiento para poder darles las mejores respuestas a ustedes. A ver, Daniela, empecemos con ¿qué supone el ahorro? Claro, Bruno. ¿Qué tal? Vamos, el ahorro es un dinero que se debe separar, ¿no?, de nuestro presupuesto con un fin de planificar gastos a futuro. Debemos separarlo en el presente para poder planificar algún tipo de gasto objetivo en el futuro. ¿Qué nos puedes decir tú para complementar la definición? Yo creo que ahí es muy preciso, ¿no? Creo que has complementado muy interesante. Un ahorro es un dinero que se debe separar, como bien dices, para planificar gastos futuros. Me parece excelente esa definición que estás dando y que transmitimos en este momento. Y creo que es sumamente importante el poder generarlo, el tener este hábito, hacerlo de una manera muy constante en el largo plazo, para poder cumplir los objetivos que nos planteamos. En ese orden, yo creo que el ahorro supone un hábito para toda persona. Y esto, dado lo que nosotros queremos, debería ser nuevamente inculcado desde los colegios, desde que uno es niño, desde que uno ya es estudiante, para que vaya conociendo todos estos temas y la importancia del dinero, que en ese justamente nos permite comprar bienes y servicios. En ese sentido, Daniela, ¿qué nos beneficia el ahorrar? ¿Cuáles son los beneficios de poder ahorrar? Wow, los beneficios de poder ahorrar son un montón. En primer lugar, nos brinda tranquilidad. Digamos, por ejemplo, que uno de mis objetivos de ahorro es contar con un fondo de emergencia para gastos imprevistos que puedan salir, llámese de emergencia. Eso me va a brindar mucha tranquilidad de saber que yo cuento con un dinero en una cuenta de rápido acceso al que yo voy a poder acceder, valga la redundancia, para poder gestionar este imprevisto. Y al mismo tiempo, otro beneficio es que yo evito la deuda, evito tener Correcto. que gestionar este imprevisto con algún tipo de crédito, con algún tipo de préstamo, no necesariamente con un banco, de repente con un familiar. Evito pasar por ese momento porque ya tengo este fondo que yo mismo he creado, como bien dijiste, Bruno, con un hábito. ¿Cuáles son otros beneficios que tú crees que están implicados en este tema del ahorro? Bien, yo creo que con lo que tú dices, un tema y una palabra, qué tranquilidad sería para todos tener este hábito y tener este beneficio de poder ahorrar, sobre todo porque nos permite tener objetivos de fondos de emergencia para temas de salud, para temas de educación, una liquidez inmediata, como tú bien dices, gastos inesperados que se nos pueden presentar, gastos imprevistos, evitar costos muy altos en momentos determinados cuando uno tiene una necesidad urgente, tiene un poder de negociación. Este beneficio de ahorrar, repito, tiene un poder de negociación. Y eso es lo que hay que buscar, ¿no? Cuando uno no lo tiene, esta situación, pues puede generar altos costos y la idea es evitarlo, como bien dice. Y creo que ahí ¿Verdad? tú podrías comentar un caso que me estabas hablando sobre un señor del taxi, ¿no? Daniela. Sí, sí, justo te contaba antes, Bruno, que me pasó una vez que subí a un taxi y el señor me contaba que había tenido un imprevisto con su carro, lo habían chocado y tenía, como era su medio de trabajo, tenía que arreglarlo lo más pronto posible, por supuesto, y no contaba con ese dinero. Entonces me decía que tuvo que prestarse de un familiar que incurrió justamente en deuda porque no contaba con un fondo para poder hacer frente a este imprevisto. Ahí ya por supuesto que yo, mientras él me contaba, le di unos tips para que a futuro pudiera formar Súper este bien. fondo y contar con eso y no pasar por el estrés o la intranquilidad de tener que recurrir
a pedir prestado y a generar deuda para poder cubrir esto, ¿no? Ese es uno de los tantos ejemplos que podemos tener en el día a día. Y justo, Daniela, ¿no? Este tema de qué pasa si no tengo el hábito del ahorro, justo lo que tú acabas de tocar, ¿no? En ese sentido, como bien explicas este caso del señor que tenía su taxi y es su fuente de ingreso, pues mira lo que sucede, ¿no? Pero ¿qué más podríamos hablar sobre este tema si es que uno no tiene el hábito? ¿Qué más podríamos explicar, Daniel? Claro, mira, en líneas generales, por ejemplo, si yo no cuento con este hábito ahora, en el presente, y digamos que en un futuro a mí me va mejor en mis finanzas, mis ingresos suben, mejoran, y yo tengo mayor poder o capacidad adquisitiva, y no tengo desarrollado el hábito del ahorro, puede pasar que a la par que mis ingresos suben, mis gastos también. Entonces, realmente, como no creé ese hábito, aunque sea ganando poco dinero, vamos a decirlo así, a futuro, como no tengo el hábito, puede que tampoco lo tenga con más dinero. La solución no sería en este caso más dinero, sino forjar el hábito, como bien dices, a través del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que al subir mis ingresos, suben mis gastos y yo también seguiría en lo mismo, seguiría intranquilo, incurriendo en sobrecostos, como bien mencionas, ese es un punto muy poderoso, con menor poder de negociación y todo esto, ¿no? ¿Qué otras cosas podrías decirnos que pasa si no tenemos este hábito? Muy importante lo que acabas de decir, Daniela. Realmente, si uno no tiene el hábito, la verdad que uno viviría angustiado o viviría constantemente en angustia. ¿Cómo puedo cubrir imprevistos si no tengo el ahorro? Como bien comentabas, en el caso del taxi, de muchas personas que tienen siempre unos inconvenientes y pues se les genera y tienen que asumir costos muy altos para poder continuar. Temas de salud, ¿qué pasa si me enfermo y no tengo este hábito de salud o de ahorro? Ujú, ¿Cómo puedo cubrir importante. esos gastos? Pago costos muy altos, como bien dice, porque tengo que buscar algún préstamo que me permita salir de esa situación y tengo que asumir tasas de intereses muy onerosas. Entonces, creo que en este contexto de esta pregunta, sí podemos ir dándonos cuenta cuán importante es desde muy pequeños ir formando el hábito del ahorro para que uno Sí. vaya entendiendo lo que significa no solo el corto, mediano, sino el largo plazo. En momentos determinados, poder darle uso correcto a ese ahorro que tenemos para los fines, objetivos o circunstancias, como bien tú lo comentas, que se nos puedan presentar en un momento determinado. Y eso Sí. evitaría esta angustia, estas situaciones constantes que pues se pueden presentar, ¿no? Y en ese orden, Daniela, de lo que estamos comentando y conversando, ¿cómo podría yo empezar entonces a ahorrar? ¿Cuáles serían algunos tips, como bien tú mencionas, o recomendaciones de cómo puedo empezar a ahorrar para no tener estas situaciones que se puedan presentar? Sí, el primer tip que asumo yo que la mayoría de personas no tienen el hábito cuando quieren empezar a ahorrar, podría ser que fijen un porcentaje, digamos no menor al 10%, sería lo recomendable, para que puedan empezar a desarrollar el hábito. Sería un porcentaje fijo que nos va a ayudar a desarrollar este hábito en el corto y mediano plazo. Ya luego en el largo plazo lo pueden ir adaptando a sus objetivos porque no necesariamente va a ser siempre un 10% y ya van a poder ir mejorando este hábito y ya no estar quizás diciendo cuando tengan más ingresos es que no me alcanza porque ya aprendieron a separar una parte de ese presupuesto, de esos ingresos que tienen, y ya no se netea con los gastos, ¿no? Ahora sí alcanza porque han desarrollado el hábito de separarlo con anticipación. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo podemos empezar a ahorrar? Eh, Cierto, muy cierto lo que dice Daniel. En realidad, por lo menos plantearse un punto de partida, como tú dices, el 10%. Así sea un sol o dos soles, pero que sea el 10% de esos ingresos que uno puede tener para que vaya viendo cómo en el tiempo se va acumulando y nos ayude a estos imprevistos. Pero lo importante, como bien dices, es generar el hábito, acostumbrarme que cada mes o ingreso que tenga separe este 10%. ¿Y por qué decimos 10%? Es un número, digamos, que nos ayudaría a acostumbrarnos a tener este hábito. Puede ser 5, 8, 10, 12, 15. Eso va a depender un poquito de la planificación de gastos que uno tiene, pero por Correcto. lo menos
creo que el tip que dices tú del 10% nos va a ayudar. Y ese 10% se va acumulando mes a mes para que pueda uno tener opciones de ahorrar y buscar a su vez de ese ahorro en una institución que pueda cuidarlo, pueda también adicionalmente pagarnos una tasa de interés adecuada por estos ahorros en el corto, mediano y largo plazo. Muy Y importante. eso va a permitir justamente que esto se vaya incrementando en el tiempo. Y segundo, como tú bien dices, cuando uno sube sus ingresos porque va trabajando, le va yendo mejor, ese 10% en volumen va a incrementar, pero sigue manteniendo ese 10% y no pierde esa constancia y ese hábito, y su volumen, en este caso el monto, va a permitirle tener una mayor tranquilidad en el futuro, para emergencias, situaciones o lo que corresponda, pero va a darle esta situación de ahorro y de planificación correcta, yo creo. Y sobre todo, tranquilidad. Va a tener mucha tranquilidad la persona que se acostumbre a ese hábito. Ese por un Estoy lado. de Por acuerdo. otro lado, creo que es muy importante cuando uno comienza a ahorrar este 10% y se lo va variando más o menos, es también como tú dices, ¿no? Si mis ingresos van creciendo, tengo que tener claro que no significa que aumente mis gastos. Es un punto también de ahorrar. No solamente es separar el dinero que me ingresa, sino tampoco gastar más. Eso también es ahorrar. Importante. Porque si yo comienzo a gastar más, como tú bien dices, entonces realmente tampoco estoy ahorrando. Mis ingresos se van exactamente en mis gastos y eso no es la idea. Lo que queremos transmitir es, si mis ingresos, ahorro es un punto. Si mis ingresos aumentan, sigo guardando el 10, pero no tiene que aumentar mis gastos. Y eso Eso pasa. también creo que sería importante, ¿no, Daniela? Sí, sí, eso pasa, te juro que lo veo a diario en los clientes de la consultoría que aumentan sus ingresos y como no hay hábito de separar el dinero, el primer objetivo del cliente es, tengo más ingresos, ¿en qué lo gasto? Esa es la pregunta, ni siquiera es a qué lo destino, en qué invierto, que ya lo trataremos también en otra sesión, lo voy a ahorrar para luego comprar, no, es, ¿en qué lo gasto ahorita? Entonces no hay ese hábito preformado que, como bien mencionaste al inicio del conversatorio, es muy importante o sería de mucha ayuda que se forme desde que estamos en el colegio, desde que somos niños. Y bueno, luego tenemos ya estos problemas que ya hemos estado conversando, ¿no? Que luego pasamos por angustia, tenemos que endeudarnos. Y a menos que el tema de aumentar los gastos lo amerite, como por ejemplo, crece la familia, hay un nuevo Correcto. miembro, un bebé, ¿no? A menos que sea eso, que eso también se planifica, eso se planifica desde ya, desde el presente, a menos que sea ese tema y se mantenga todo constante, ¿no? Ceteris paribus, no tendríamos por qué aumentar los gastos en la misma proporción que los ingresos, ¿no? Entonces, ahí hay dos temas, ¿no? Para ir concluyendo y algunos comentarios, creo, Daniela, es importante. El Ujú. primer punto, como bien hemos comentado, es hábito de ahorro. Uno. Segundo, si yo tengo aumento de mis ingresos, no significa que mis gastos aumenten, al contrario. Sigo con mis propios gastos y voy a tener más ahorro que va a ir al fondo que me va a permitir. Y tercero, de ese ahorro que yo tengo, no lo voy a tener guardado en la casa necesariamente, sino busco una institución que me genere una tasa de interés adecuada, ¿no? Que en este momento, digamos, el mercado, debido a las situaciones, está pagando una mejor tasa de interés, pero siempre buscando alternativas, ya sea en moneda local u otra moneda que Internacional. proteja, pero Ujú. con este concepto de ahorrar. Entonces, yo creo que por ahí hay algunas conclusiones, pero hay otras más. ¿Qué nos comentas, Daniel? Sí, bueno, ese último punto que has dicho es súper potente, es también ya un poquito más avanzado, subiendo en este tema del ahorro, proteger esos ahorros de lo que es el factor inflación, para que esos ahorros tengan la Correcto. misma o el mismo poder de compra a futuro, ¿no? Que ya también lo seguiremos comentando en otros conversatorios más a detalle, porque estos temas son súper amplios. Y de manera general, saber que en nuestras finanzas personales, toda decisión que tomemos hoy impacta en nuestra calidad de vida futura. Entonces, si nosotros tomamos
o le damos la importancia que se merece a esta categoría del ahorro, que es súper potente para poder ayudarnos a cumplir nuestros objetivos, le damos la importancia desde ahora, vamos a ver poco a poco cómo mejoramos en el tema de nuestras finanzas personales y nos vamos haciendo cada vez un poco más profesionales en el tema, por así decirlo. Por así decirlo. ¿No? Y definitivamente, Daniela, como venimos comentando en estos comentarios de los videos, y todo esto parte de hábitos, pero parte de la educación financiera que debemos comenzar y creo inculcar desde que uno es niño. Yo creo que Ujú. eso es un punto a tocar y creo que un punto a desarrollar y un punto a poder apoyar en que esto se vaya generando en nuestro país de tal manera que pueda haber una mejor planificación en estos objetivos que estamos tocando, ¿no? Yo creo que por ahí algunos comentarios, no sé si otro comentario deseas, Daniela, adicional. No, bueno, creo que hemos hecho un buen resumen de todo el conversatorio, es súper completo. Y bueno, ahí ya saben que estaremos tocando próximos temas que complementen esta categoría del ahorro, como por ejemplo la inversión, ¿no? Una vez que yo también puedo tener un objetivo de ahorrar un dinero para invertirlo. Así comienza, así puede comenzar mi capital de inversión, ¿no? Hay personas que Correcto. también, te cuento, Bruno, dicen, no, pero yo, o tienen ese mito de, no, yo no puedo invertir porque no tengo dinero. Y es porque no has creado o generado ese excedente, porque no le has dado quizás la importancia del caso a la categoría de ahorro, a la categoría de inversión. Entonces, es posible que lo tengas o que lo puedas generar. Y de ahí el objetivo sea ahorrarlo para llevarlo, como bien mencionas, a una institución que nos genere una rentabilidad, ya quizás por encima de lo que paga una cuenta de ahorro, ¿no? Pero eso es otro tema que podremos ir desarrollando en los siguientes conversatorios. Claro que sí, ya tocar el tema de inversión, pero con este hábito de ahorro, Es alternativas de más fácil. inversión, tasas de Ujú. interés, tasas nominales, tasa de interés compuesto. Yo creo que son muchos temas que podemos tocar en su momento, pero creo que este hábito de ahorro que hemos querido indicar hoy día ha sido muy importante considerarlo y que podamos nosotros transmitirlo. Muy bien, creo que este es el tema del día de hoy. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias a todos aquellos que nos siguen y hasta el próximo video. Buenas noches a todos. Gracias, gracias Bruno. Hasta luego. Gracias, Daniela. Chao, Daniela. Hasta luego. Nos Chao. vemos.